Muy bien, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Quiero que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en Hebreos 11. Yo no sé si se acuerdan, capaz que no, pero el jueves pasado comenzamos una serie de mensajes acerca de la fe verdadera, la fe que salva, la fe que salva. Ahora bien, estuvimos viendo el jueves pasado en el libro de Hebreos capítulo 11 y ahí estuvimos deteniéndonos en el primer versículo de Hebreos 11. ¿Cuál es la fe verdadera? Hoy en día, donde vivimos en un tiempo donde todo es relativo, donde no hay nada absoluto, no se considera nada absoluto y todo es relativo, muchos cuestionan la fe, muchos cuestionan la verdad, la autoridad de la palabra de Dios. Y hoy por hoy se les dice que hay fe en tantas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la fe que salva? Toda fe salva, toda fe perdona pecados, toda fe lleva al cielo, toda fe es la verdad. Y sabemos por lo que la Biblia enseña que no es así. Y para poder discernir en la palabra de Dios cuál es la verdadera fe, es allí que fuimos a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y el jueves pasado estuvimos hablando muchísimo acerca de la fe que se espera. Estuvimos hablando obviamente en cuanto a la promesa del Señor Jesús, que Él habría de ir a preparar lugar para nosotros y de que habría de volver a tomarnos y llevarnos a ese lugar. En Juan 14 estuvimos viendo en Hechos 1, 9 al 11, donde los ángeles anuncian la venida de Cristo. Estuvimos viendo 1 Timoteo 4, 9 y 10, donde habla que esperamos en Dios, esperamos al Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21, donde también habla acerca de nuestra esperanza y dónde está verdaderamente nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo plena certeza que el Señor ha de cumplir su promesa y ha de volver a buscar a aquellos que han elegido poner la fe en su muerte y en su resurrección. Ahora, punto número 1, habíamos dicho el jueves pasado, punto número 1, el propósito de la fe verdadera, punto número 1, es salvar tu alma y darte un lugar en el cielo junto a el Señor y a los que en Él pusieron la fe. Ese era el punto número 1 el jueves pasado. La fe verdadera entonces es la fe que puede salvar tu alma del infierno y darte la esperanza de estar junto a Cristo en el cielo. Hoy vamos a estar viendo el punto número 2 y no es ni más ni menos que la fe verdadera proporciona comunión con Dios en la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese es el punto número 2. El punto número 2, la fe verdadera es proporcionarnos comunión con Dios. Ahora, dice el versículo 1 otra vez: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ir a Dios en oración para entregar este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, por favor. Padre, vengo ante tu presencia pidiéndote, por favor, que tomes control de todo este tiempo. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de la guía de tu Espíritu, para poder enseñar y poder retener con claridad y certidumbre verdadera lo que enseña tu palabra. Por favor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, en esto de proporcionar comunión con Dios, vamos a estar viendo algunos detalles en la palabra de Dios.
Pero dice en la segunda parte del versículo 1, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahora, yo estuve buscando en el diccionario la definición de convicción. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Eso es una convicción. Ahora, nuestras convicciones, nuestra certeza, nuestra seguridad de la verdad, ¿dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace la fe verdadera? Porque dice ahí, es la convicción de lo que no se ve. Y la convicción es esa seguridad, esa certeza en cuanto a lo que se cree. Yo no sé dónde has puesto tú la fe. Yo no sé a qué te aferras para buscar a Dios. Pero dice, es la convicción de lo que no se ve. Y hoy en día quieren presentarte la fe a través de lo que realmente puedes ver. Es por eso que en muchas iglesias te regalan una rosa o te hacen tocar un manto o te regalan una estampita. Algunos tienen un crucifijo, ¿verdad? Otros alguna imagen, algún cuadro. Pero la fe verdadera es la convicción de lo que no se ve. Y si realmente tu fe necesita tocar o ver algo para realmente tener una certeza, déjame decirte que no estás teniendo una fe real. Lamentablemente, tu fe no está puesta en el lugar correcto. Porque dice Hebreos 11 que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedes estar convencido tú de cuál es la fe verdadera sin poder tocar, sin poder ver realmente en dónde se apoya tu fe? Y quiero que podamos desarrollar un poco estos pensamientos, este pasaje, porque la fe, el propósito de la fe, el segundo propósito es realmente proporcionarte una comunión real. Dios no necesita ningún tipo de intermediario, porque el intermediario que Dios ya puso es Cristo. Cristo es el único que está entre Dios y nosotros. Él es el único intermediario o intercesor. No hay ningún tipo de amuleto, no hay ningún tipo de imagen, estampita, no hay absolutamente nada que pueda interceder por nosotros delante de Dios, sino solamente Cristo. Ahora, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Y ahora, quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, el versículo 9 al 10, quiero que podamos simplemente cerrar el punto número 1 y así vamos a continuar con el punto 2. Dice así Hebreos 2, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús. Dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, dice, por todos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo, por su aflicción, nos dio la esperanza de la vida eterna, nos dio el perdón de nuestros pecados. Ahora, para poder establecer el punto número 2, quiero que me acompañen al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Y quiero que podamos ver el ejemplo que da el apóstol Pablo acerca de los judíos.
Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, por ejemplo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, el apóstol Pablo está hablando y dando testimonio acerca de los judíos. Y Pablo dice: yo doy testimonio del celo, del amor que ellos tienen por Dios. Yo estoy confiado, estoy seguro, ellos me persiguen. Sabemos lo que el apóstol Pablo padeció por los judíos, por él presentar a Cristo, por el celo que ellos tenían hacia las cosas de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en la segunda parte del versículo 2: pero no conforme a ciencia, no conforme a un verdadero conocimiento del plan de Dios. Y es así que Pablo establece el plan de Dios y dice la parte del versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo decía: los judíos quieren establecer su propia justicia. Los judíos quieren acercarse a Dios, agradar a Dios, estableciendo el método que a ellos creen conveniente, que a ellos mejor les parece. Y es en parte lo que está pasando hoy en día. Cada uno dice buscar a Dios y dice creer en Dios a su manera. Y esa es una frase que se repite muchas veces: yo creo en Dios a mi manera. Y Pablo dice, el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu certeza? ¿Cuál es la base de tu convicción como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cuál es? Ahora, vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 13. Pablo, en los versículos siguientes, Pablo presenta la salvación por medio de la fe en Cristo. Ahora, habiendo planteado la salvación por medio de la fe en Cristo, dice el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego Pablo pregunta: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecen al evangelio, y esa es una realidad. No todos quieren escuchar, no todos quieren someterse a la justicia de Dios, al método por el cual Dios proveyó salvación y comunión con el hombre. Continuamos leyendo. Dice el versículo 16: mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pablo da testimonio acerca de los judíos, del celo, del amor que ellos tenían para con Dios, pero aclara y dice que no tienen ese celo según ciencia, según conocimiento verdadero. Ahora Pablo luego establece la salvación por medio de la fe en Cristo. Y Pablo pregunta: ¿y cómo va a creer la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo va a creer la gente si no pueden escuchar el evangelio de salvación y de perdón? Y luego dice el versículo 7: así que la fe es por el oír,
y el oír de la palabra de Dios. Y miren qué sencillo que es. Porque una persona cuando escucha la palabra de Dios, escucha acerca de la muerte y el propósito de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida, como dice en Apocalipsis 3, que el Señor está golpeando la puerta para llamar la atención y se le abra la oportunidad de entrar en las vidas. Ahora, cuando una persona escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a golpear el corazón y comienza a dar convicción de pecado. Y por medio de la palabra de Dios, la persona puede entender que es pecadora, puede entender que tiene una condenación eterna, pero puede también escuchar y entender que por medio de Cristo puede ser salva. Ahora, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y en todo esto, lo único que podemos tomar como motivo de una fe verdadera, como base de una fe verdadera, es la propia palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe realmente es verdadera? ¿Por qué? ¿En qué basas tu fe? ¿En qué apoyas tu fe? ¿En lo que otros te enseñaron? ¿En lo que otros te dijeron? ¿En tus experiencias personales? Y hoy vivimos en tiempos en los cuales el mundo pide pruebas. Hoy vivimos en tiempos donde la gente quiere experimentar, quiere ver, quiere tener experiencias espirituales y extrasensoriales y quieren ver cosas que realmente le den una convicción de fe. Hace poco estaba mirando el video de una muchacha famosa en las redes y ella contaba su experiencia personal a un grupo de jóvenes, y ella contaba y decía, bueno, yo estaba con mis amigos en un lugar tocando guitarra y es así y así, y entonces y de repente yo estaba mal, estaba deprimida, yo quería dejar la vida cristiana, pero de repente algo habló en mi corazón, algo yo sentí como que alguien susurraba en mi oído, y ella decía, bueno, que sus amigos después vinieron a acercarse a ella y le decían, mirá, fulanita, mirá, vimos como un ángel que estaba parado al lado tuyo hablándote, y entonces yo no digo que esas cosas puedan ser reales, ¿ok? Yo no digo que esas cosas realmente no puedan pasar. Ahora, yo lo que estoy enseñando hoy es dónde está basada tu fe, en qué está apoyada tu fe. Muchas iglesias enseñan que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y no tienes una demostración de que tienes al Espíritu y no hablas en lengua, realmente tú no sos salvo. Y están apoyándose en experiencias personales. Ya no es algo que no se ve. Ya no es algo que se está esperando, sino que es algo que simplemente se apoya en experiencias, en pruebas tangibles muchas veces o simplemente visibles. Y escúchame, la fe verdadera es la que se apoya en este libro, la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está basada tu fe? Porque el principio de la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Ahora, miren lo que dice en Efesios capítulo 1. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13.
Dice, en aquel tiempo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿dónde está basada tu fe? ¿En qué apoyas tu salvación? Dice el apóstol Pablo, otra vez, en él también vosotros, en él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, para que podamos establecer una verdad acerca de lo que acabamos de leer, cuando una persona escucha el Evangelio, cuando una persona escucha acerca de la muerte y resurrección de Cristo, y cuando una persona elige voluntariamente creer en Cristo como su Salvador personal, en ese mismo momento comienza una comunión con Dios verdadera a través del Espíritu Santo. No antes, no después, no por haber experimentado una experiencia espiritual, mágica, donde temblaron las paredes o los pisos, o algo que sentiste en tu vida, en tu corazón, o algo que vistes, o alguien que te dijo, como que alguien te pega en la frente y te caes para atrás y no entendés nada. No. El apóstol Pablo establece en Efesios capítulo 1 diciendo, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y escúchame, hay absolutos, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Para ti capaz que no, yo lo puedo entender, lo puedo aceptar, pero yo creo por fe que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y no hay otra verdad que te pueda hacerte salvo a ti, que te pueda guiar al cielo a ti. No hay otra persona, otra realidad, otra historia en la cual tú puedas ser salvo. Es solamente en los evangelios, en la palabra de Dios. Y dice, la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como el Mesías, como el Hijo de Dios que murió y resucitó, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese mismo instante comienzas a tener una relación, una comunión personal con Dios a través de la tercera persona, a través del Espíritu Santo. No antes, no después. Muchos dicen, somos todos hijos de Dios. Y no, la realidad es que no somos todos hijos de Dios. La realidad es que todos somos creación de Dios. Él nos da la vida. Dice la Biblia que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que fuimos engendrados, Él ya nos conocía. Y aún desde antes de la fundación del mundo, porque Él es eterno y Él todo lo conoce. Ahora bien, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Eso no nos convierte en personas que pueden tener comunión con Dios. Porque en Juan 1:12 establece Juan claramente que los que tienen el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios, son los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora, la fe verdadera, amados hermanos, primero otorga salvación del alma y la certeza de un lugar en el cielo junto a Dios y a los que murieron creyendo en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, la fe verdadera
Como dice en Hebreos 11, la convicción de lo que no se ve comienza y nace en el mismo momento en que pongas la fe en Cristo como el Mesías, como el que pagó el precio de tus pecados. Y desde ese momento comienzas a tener una comunión personal con Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No a través de lo que un pastor diga, no a través de lo que un profeta, un apóstol, como hoy está tan acostumbrada la gente y se escucha tanto por ahí, que yo decreto, yo declaro y yo digo, y la gente toma a Dios como si fuese un sirviente, un esclavo, como si fuese el mago de la lámpara, no el mago, no, el genio de la lámpara, ¿no? Ahí, muchos cristianos frotando la Biblia. ¡Ay, Señor! En el nombre del Señor decreto, declaro, yo digo y tiene que hacerse. No, mi amado amigo, hermano, no es así. Él es soberano, Él aún está sentado en el trono, Él aún reina y Él quiere tener una comunión personal contigo. En el momento que tú pongas la fe en Jesús como tu Salvador personal y le pidas perdón por tus pecados. Y en ese exacto momento, la presencia del Espíritu Santo entra en tu vida. Y comienzas a tener comunión con Dios. Ahora, miren lo que sigue diciendo Hebreos capítulo 11. Porque esta comunión con Dios que comenzamos a tener en el momento que creímos en Cristo Jesús como Salvador personal, miren lo que produce. Dice versículo 2, capítulo 11, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, al haber tenido comunión con Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el versículo 4 en adelante comienza a establecer el testimonio de los antiguos, que por medio de la fe verdadera tuvieron comunión real con Dios. Ahora, ¿dónde está tu fe? ¿En qué la apoyas? ¿En qué la afirmas? ¿En qué te basas para hablar de la fe en Dios? Los judíos tenían fe en Dios. Los judíos tenían celo por Dios. Pero Pablo dice sin ciencia, sin conocimiento. Y queriendo establecer su propia justicia, hacían a un lado la justicia de Dios que es por medio de la fe en Cristo. Tal vez hasta hoy tú has querido establecer tu propia fe. Tal vez hasta hoy has querido esperar tener una experiencia espiritual, especial, que confirme la existencia del Dios verdadero. Y escúchame, no va a llegar a tu vida hasta que no elijas poner la fe en lo que la Biblia enseña, en lo que la Biblia dice. Y poniendo tu fe en Cristo como Salvador personal y habiendo recibido el Espíritu Santo en tu vida, la comunión con Dios comienza en ese preciso momento. Y sí, el próximo jueves vamos a poder ver el testimonio de los antiguos que alcanzaron por medio de la fe en Dios. Y a través del testimonio de estas personas vamos a poder ver cuál es la fe verdadera. Vamos a ver de qué manera se experimenta, se vive la fe verdadera, que lejos está de lo que hoy
se practica en algunos lugares. Entonces, para terminar, vamos a hacer una oración, pero insisto en preguntarte, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Has creído en la palabra de Dios? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, como el que pagó el precio por tus pecados? Que hoy vive porque resucitó al tercer día. ¿Le has invitado a entrar en tu corazón pidiéndole perdón por tus pecados? Si es así, tú eres un hijo de Dios. Y si no, y te das cuenta que no, hoy, ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile a Dios, Dios, yo elijo poner mi fe en Jesús. Yo entiendo y acepto que soy un pecador condenado, pero Cristo pagó el precio por mis pecados. Hoy tomo la decisión de creer en su muerte y en su resurrección. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida. Sálvame y hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Haciendo esa oración, no es que sea un pase mágico, no es que sea algo extrambólico, pero que sea una oración sincera que nazca de tu corazón, creyendo en lo que la Biblia nos enseña. Y a través de la fe y de la palabra que podamos tener experiencias reales en comunión con Dios. Porque el segundo propósito de la fe verdadera es proporcionarnos comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo en el cual hemos podido abrir tu palabra y hemos podido ver algunos versículos que enseñan una verdad tan importante. Padre, ayuda nuestra fe. Permítenos ver con claridad las enseñanzas en tu palabra. Oh Señor, oro por cada uno de los que están en el grupo de nuestra iglesia, en el WhatsApp, que por favor tú des convicción, tú des certeza y que cada uno de ellos, de nosotros, podamos tener una certeza, una convicción clara de en dónde hemos puesto la fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.